voy a empezar a grabar la reunión. Y bueno, creo que no he alcanzado a subir la clase pasada, ahorita lo reviso bien para ya tener pues casi que completo el tercer parcial. El examen lo estaría subiendo pues yo creo que entre el fin de semana o el lunes para tener a tiempo las calificaciones. Entonces, básicamente, el tercer parcial estaríamos en cuanto a las tareas que dejamos de semana 12 y 13, que era la definición de las organizaciones que hay, puse, creo que no pude subir el formato de actividad porque lo No, intenté, lo ajá, puse a un ladito. ajá, ¿cómo se llamaba? En el foro. Sí, no, lo ponía y no se guardaba y no se guardaba, entonces no sé por qué no pude crear el formato, pero lo intento más al ratito para también poder calificar y si no, pues ni modo, levanto mi ticket. Entonces, pues ahí está el ladito, igual lo puedes ir subiendo y en cuanto yo pueda subir el formato, pues lo califico. Y de semana 13, pues fue la clase que vimos la semana pasada, que también fue muy cortita, sobre la ONU y pues la Asamblea General, cómo funciona, qué actividades tiene, pues todas las actividades y promoción que tiene en búsqueda de la paz. Un poquito de historia alcanzamos a ver sobre lo que fue la organización de las sociedades y pues fue básicamente un poquito de la Unión Europea, ¿verdad? Esta parte de regionalismos donde se unen pues con fines en común, básicamente la convivencia y la economía se sostiene en Europa pues como muy unos con otros, ¿verdad? Son como muy interdependientes entre ellos. Entonces, de esta manera se va formando pues lo que es la Unión Europea y pues tiene también ahí ciertas características muy propias de la misma. Entonces, eso alcanzamos a ver la clase pasada. Ya las demás organizaciones no las voy a alcanzar a tocar, pero pues ahí viene la tarea. Digo, no es como un resumen tan amplio, nada más poner ahí que es la OEA, la UNESCO, bueno, y todas las organizaciones ahí que enlisté que sí es un poquito de mucha tarea, pero pues son 2, 3 semanas que no Sí. alcanzamos a tener. Pero Y por cierto, ¿son las 3 semanas que voy a subir o solo son dos? Ahorita las ya me tres, hallé un poco. La 11, 12 y 13, ¿no? ajá, sí, porque la semana 13 pues en sí es lo que vimos la clase pasada, que es más de lo mismo, ¿verdad? De la ONU. Entonces, pues en las tres puedes subir la misma. Y esta semana es el resumen de esta De esta clase que sesión. vamos a ver, que es Ok. como a modo de conclusión, y ya la siguiente, en semana 15 voy a subir el examen. Entonces, de todos modos, nos conectamos la clase siguiente, nada más como para poder, pues concluir y si hay alguna duda con calificaciones o algo así, pues lo checamos. Ok. Entonces, a ver, vamos a... Ahí, listo. Estábamos viendo, bueno, ya en todo este apartado, en todo este parcial, cómo la comunidad internacional hace que nuevas reglas se pongan al respaldo del orden económico. En particular, se observó cómo el futuro del comercio internacional está vinculado al éxito del programa DOA, que pues se identifican los intereses nacionales para los propósitos de las Naciones Unidas. Bueno, aquí vemos y ya habíamos visto cómo el derecho internacional va evolucionando, ¿verdad? Como en un primer momento, pues fue básicamente para poder delimitar o poder hacer tratados. Posteriormente se utiliza para poder vincularse y formar expediciones a lo que era, pues, todas las expediciones que se hicieron en América, la ocupación. Y pues a partir de ahí también se estaban tomando acuerdos. Otro gran paso se da al momento de firmar los tratados de Westfalia, donde se le pide o se busca quitar un poco al Papa cuestiones políticas, y pues básicamente separar la religión de, de la política y además da origen a lo que es el Estado-Nación, ¿verdad? A esta personalidad jurídica independiente del gobernante que empiezan a surgir como teorías del Estado. Y ya nuevamente hace este cambio a modo internacional por
la forma de comunicación y la forma en que el mundo se está comunicando inmediatamente unos con otros, que además hay un dinamismo económico muy fuerte en donde básicamente las relaciones internacionales se dan al alcance de un teléfono, de una computadora, y es por ello que el comercio internacional, el derecho internacional, pues también ha ido evolucionando muy rápidamente. Entonces, en este momento el derecho internacional tiende a crear reglas que se vayan adecuando a la sociedad que se está haciendo a nivel mundial y que por supuesto sigan desarrollándose los propósitos de mantener la paz con esta parte tan importante que es la economía a nivel internacional. También se identificaron los diferentes tipos de relaciones comerciales, la economía y el derecho internacional a partir de figuras que surgen del multilateralismo. Normalmente cuando nos encontramos a través de un contrato, pues hay dos partes, ¿verdad? Un comprador, un vendedor, un arrendador, un arrendatario, dependiendo del contrato del que estemos estudiando. Pero nos damos cuenta que en el derecho internacional hay más lados, ¿verdad? Hay más sujetos de este derecho, ¿verdad? Además de un comprador y un vendedor, pues están las reglas, están los organismos internacionales que se van creando para protección al consumidor, para protección a las naciones y además que se siga velando por los propósitos de la Carta de la ONU, que también los vimos la clase pasada muy rápido a través de cómo el interés de la cooperación internacional, la búsqueda de la paz, pues también la cooperación, ¿verdad? Que se vayan creando asociaciones económicas regionales y que se vayan dando diferentes tipos de organizaciones para que a través de su estructura pues sigan protegiéndose estos propósitos de la Carta de la ONU y de todo lo que trae consigo el derecho internacional. De igual forma hay muchas estructuras relevantes en las que se va a buscar este nuevo orden internacional. Entonces, ahora, en protección de derechos humanos, esto también lo tocamos un poquito cuando vimos el tema de derechos humanos, ¿verdad? Ya habíamos tocado esta parte en que los derechos humanos se tratan a través de organismos internacionales y que por dentro el Estado está obligado y sujeto a todo lo que se dé en derecho internacional. Entonces, hay mucho tema de protección internacional de individuos en temas de derechos humanos, de derecho humanitario, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos, los pactos internacionales, la protección de derechos humanos a nivel regional, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que pues rige en parte a México, la Comisión Internacional de Derechos Humanos, procedimientos, organismos, el ACNUR, que habla sobre aislados, refugiados, apátridas y desplazados, y el derecho internacional humanitario. Entonces, lo vamos a tocar muy rápido porque ya es un tema bastante extenso, pero a modo de saber que la parte importante de los organismos internacionales en el mundo va creado a partir de estos principios de derechos humanos, ¿verdad? Hay instrumentos jurídicos que buscan la protección y que se rigen en materia de derechos humanos. Los derechos humanos son derechos intrínsecos a las personas, independientemente de la edad, sexo, religión, opinión política, color de piel, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho, son derechos universales. Cualquiera que sea humano goza de derechos humanos y los vamos a identificar en la dignidad humana. Aquí no me voy a detener mucho en esta parte de la historia, porque ya vimos que hay derechos de la primera generación, derechos de segunda generación, y pues en sí las constituciones de los estados son las que deben de buscar ese derecho. Entonces, los derechos se van sistematizando y ya les comentaba, a partir de la Segunda Guerra Mundial,
empieza la Declaración Universal de los Derechos Humanos porque se busca a proteger a los abusos, pues que se dieron en la Segunda Guerra Mundial, pues como parte de esta buscar que no se vuelva a repetir, de buscar la dignidad humana, y entonces empieza a firmarse las primeras cuestiones en derechos humanos. La declaración se fortalece 2 décadas después con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66 y los derechos económicos, sociales y culturales en el 66, ¿verdad? Que los primeros son derechos de primera generación, los segundos los de segunda, los DESC. Y se empiezan a establecer obligaciones de los estados a partir de los individuos finales que se desprenden de la dignidad inherente de la persona humana, que ya sabemos, ¿no? Respetar, garantizar, proteger y difundir los derechos humanos. En los últimos años, la lista de convenios se ha incrementado notablemente, lo cual permite a cada persona ver reconocida su personalidad jurídica internacional. En este caso se trata de una subjetividad activa, ¿verdad? Porque en materia internacional los tratados se dan entre los sujetos, entre los estados, y pues se hacen las convenciones, y entonces, como tal, pensemos en México, va y firma alguna cuestión en materia internacional y entonces podemos pensar que ahí se queda, pero es una subjetividad pasiva porque a final de cuentas México se está comprometiendo a buscar la protección de los derechos humanos de su población y nosotros formamos parte de esa población. Entonces nos podemos considerar sujetos de esos derechos que se están protegiendo en materia internacional. Entonces hay estatutos de tribunales penales que se crean para juzgar directamente a los particulares. Esto en violaciones muy graves, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, los tribunales de Tokio y de Nuremberg, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No vamos a juzgar a un particular por algún tipo de delito local, para eso están los tribunales al interior, pero cuando se trata de algo que se pone en peligro la paz mundial o algún tipo de genocidio, etcétera, ahí sí, a través del consenso internacional, se pueden crear disposiciones que formen tribunales en alguna otra cuestión. Después también, por ejemplo, en lo que fue Yugoslavia, se creó una corte penal, ¿verdad?, para los crímenes cometidos en Ruanda, la Corte Penal Internacional. Entonces, sí, ya lo había comentado en la clase pasada, parte importante de la ONU en búsqueda del mantenimiento de la paz, pues es precisamente el buscar pues justicia, ¿verdad?, a través de tribunales. El concepto de derechos humanos es más vasto que el concepto de derechos fundamentales, es decir, el conjunto de derechos consagrados en las normas supremas de los estados, así como se le ve desde una perspectiva dogmática jurídica restrictiva de los derechos que se incluyen en las constituciones o en los tratados internacionales, ¿verdad? Lo que nos dice es que tenemos derechos fundamentales, los entendemos, tenemos normas en la Constitución, tenemos normativa interna, tenemos tratados internacionales, y los derechos humanos van más allá de ese reconocimiento de derechos justificados en el derecho positivo, ¿verdad? Es importante saber que los derechos humanos no alcanzan a veces a tener este valor legal, porque muchas veces no están reconocidos por alguna normatividad, pero son aún más allá que los derechos que se puedan considerar en cualquier normativa. Es lo que se le llama el justnaturalismo, ¿verdad? Que no porque no esté positivizado o el derecho no esté en una norma escrita, en una norma que se dé a través de un proceso legislativo, pues no por eso deja de ser un derecho, ¿verdad? Más allá de que los derechos humanos son derechos que traen junto con la persona, no que se otorgan a través de un Estado. Entonces, por eso tienes estas características. No me voy a detener en las características que ya vimos: indivisibles, universales, inalienables, imprescriptibles. Eso ya lo vimos en clases pasadas, pero sí hay que detenernos un poquito en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta se adopta fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de la ONU
en 1948. Y se concretiza la voluntad de los miembros de la comunidad internacional para obtener paz y seguridad a través de la protección de los derechos humanos bajo un régimen formal. Se trata del primer instrumento completo de derechos humanos proclamado por una organización internacional. Claro que anteriormente, antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya había muchísimos documentos que trataban el tema, pero este como tal fue el primero en el orden internacional completo, ¿verdad? No de un derecho en particular o de alguna parte, algo que se juzgue, sino esta parte de reconocer que existen derechos humanos y pues de proclamarlos, de darles sus características. Y entonces esto ya adquiere no una parte vinculante, sino que se busca que a través de este derecho internacional los diferentes países incluyan y agreguen este tema a su legislación interna, ¿verdad? No es que por sí la Declaración Universal de los Derechos Humanos ya sea obligatoria en todos los países que firman, sino que estos tienen que incorporarlo a su normativa interna, ¿verdad? Por eso luego decían que los derechos humanos pues es un conjunto de buenos deseos porque no había forma de hacerlo cumplir como tal, no son vinculantes. Sin embargo, pues el ideal y la expectativa es que los países que forman parte de este esfuerzo lo hagan posible a lo interno y ahí sí le den este aspecto vinculante, ahí sí se pueda hacer algún tipo de sanción por la vulnerabilidad o la violación a los derechos humanos. ¿Qué es lo que se busca? Ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan mediante la enseñanza y la educación el respeto a estos derechos y libertades y aseguren por medidas progresivas de carácter nacional su reconocimiento y aplicación de universales y efectivos, ¿verdad? Es lo que se busca a través de este documento, que se promueva y que los países adquieran los derechos humanos como propia. Los derechos y libertades proclamados suponen que todos los seres humanos nacen iguales sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o de cualquier otra condición, ¿verdad? Que es esta parte de quitarle el carácter discriminador a los derechos. La interpretación de este artículo es bastante uniforme. En caso contrario, una fuerte duda interpretativa surge al analizar el artículo tercero. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Y entonces aquí es donde empiezan los cuestionamientos, ¿verdad? El derecho a la vida significa también la prohibición de la pena de muerte. Para la mayoría de los miembros pareciera que sí. De hecho, esta adoptó en el 2010 una resolución impulsada por la Unión Europea sobre el establecimiento de una moratoria de las ejecuciones con la intención de abolir la pena de muerte, ¿verdad? La pena de muerte pues siempre es una de las cuestiones que traen consigo los derechos humanos porque pareciera que a través de una normativa pues se violenta este derecho, ¿verdad? Y finalmente la mayoría de los países tienen este consenso en que pues la pena de muerte es arbitraria, es contraria a los derechos humanos. De igual forma, pues los derechos, cada uno de ellos, sobre todo los que vienen en esta Declaración Universal, tienen como su propia forma de interpretarse a lo interno de cada país, ¿verdad? Sobre todo por la ideología que se pudiera tener, la parte en el que, por ejemplo, se busca el principio de legalidad, la libertad de tránsito. Surgen ya dudas sobre el cómo se van a proteger esos derechos, ¿verdad? Y a respetar. Entonces, aquí sí el derecho internacional tiene que buscar una forma de cubrir esa parte de los derechos que no lo pudiera hacer al interior. Y entonces, con ese propósito de buscar que los derechos humanos se sigan respetando sin importar que al interior de cada estado, de cada país tengan
diferentes formas de interpretarse o de protegerse. Lo que busca, lo que se buscó en su momento, es que si hubiera un grado de tutela contra las violaciones de los estados, ¿verdad? Para que un estado no diga, bueno, yo este derecho lo voy a interpretar de esta manera y este otro lo voy a interpretar de esta otra, y evitar pues esta parte de la indivisibilidad y la interconexión de los derechos. Entonces, para eso se van creando resoluciones de cómo tratar las cuestiones relativas a los derechos humanos, sobre todo en la parte de tener un tribunal que pueda escuchar y pues proteger los derechos humanos. Entonces se adoptan y se reconocen los derechos humanos gracias a la voluntad de la comunidad internacional de apostar por un denominador común en la definición, ¿verdad? Para que cada estado no esté ahí interpretando a su saber y a su entender pues un derecho. Entonces, para que esto sea de manera común, pues se busca la inherencia de los derechos humanos respecto a la dignidad humana, y algunos artículos se hace énfasis, ¿verdad? Se clasifican a los comités que deben de proteger a los derechos humanos para que realmente sean mecanismos útiles, como pudieran ser los organismos internacionales, los tribunales internacionales, y pues por ejemplo en el caso de México, pues lo que diga la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ¿verdad? De cómo se van a interpretar. Para esto pues va a haber diferentes tipos de organismos. El Consejo de Derechos Humanos, que se crea a partir de la ONU y que se busca igual para que se sigan protegiendo los derechos humanos de forma más rigurosa, ¿verdad? Los pactos internacionales en materia de derechos humanos también son importantes porque, por ejemplo, en el caso de México, están a la par de la Constitución, y en el caso de muchísimos países también. Entonces, el tener pactos internacionales en materia de derechos humanos lo que hace es que sea de esta forma el, como el internalizar el derecho internacional. Aquí, bueno, ya un poquito de la clasificación que ya hemos visto: derechos de primera, segunda, tercera generación. Y a nivel regional, pues normalmente se protegen a través de instrumentos jurídicos que se hacen en caso de tratados, de costumbres, de principios generales de derecho, y que realmente se pueda vincular un Estado cuando incumple alguna convención o algún tratado internacional que pueda tener fuerza legal, ¿verdad? Así como en el derecho interno se tiene una fuerza de que si no cumples, pues te embargo, te demando, te remato tus bienes y puedo hacerte cumplir, te multo, etcétera. En el caso del derecho humano, de los derechos humanos, pues lo que se busca es tener sistemas en donde sí se analice la protección de los derechos humanos y que pueda contar con una parte pues de sanciones a los países que los están incumpliendo, ¿verdad? Hay diferentes sistemas regionales, ya decía, el Sistema Americano de Derechos Humanos, para la protección, y el sistema europeo, el sistema africano, que pues a través de tribunales específicos que ayudan a tutelar los derechos de los particulares para que el Estado pues no pueda hacer tan fácil esa violentación, y que en caso de que se haga, se cubra esa reparación del daño. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el sistema de protección de derechos humanos se consolida en el 60. El Consejo de la OEA aprueba este estatuto de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, y es una entidad autónoma para promover entre los miembros el respeto de los derechos humanos consagrados en la Declaración Americana y Deberes del Hombre, firmados en el 48. Aquí igual es para promover la observancia, la defensa, y pues aquí está en el Pacto de San José, en sus 82 artículos. México en el 81 firmó el pacto y se obliga a todos estos artículos, ¿verdad? En el que el gobierno mexicano ve la necesidad de buscar la protección a los derechos humanos, y crea una reserva porque dice que los ministros de cultos no tienen derecho de voto activo ni pasivo, ni derechos de asociarse con fines políticos, y entonces pues hay un poquito
pone esa reserva, ¿verdad? La Corte Interamericana de Derechos Humanos igual, pues ve vela por la protección a los derechos y lo que hace es como funcionar a modo de tribunal, ¿verdad? Es una corte en donde las personas van, exponen la violentación de derechos que se van o que siente que se violentaron y entonces a partir de las pruebas que se puedan allegar, impone también esa obligación de los estados para reparar las violaciones en caso de que se hagan y pues lo que hacen son dar recomendaciones, ¿verdad? Y entonces a partir de esas sentencias o resoluciones que dé la Corte, pues cada país tiene que modificar y pues hacer lo que la Corte le recomiende para seguir teniendo pues esta parte de protección a los derechos humanos. En sí, pues no vamos a ver como los procedimientos, organismos, atribuciones, pues nada más nos quedamos en que hay una comisión y pues esta comisión lo que hace es buscar esa protección a los derechos humanos. El ACNUR, pues aquí básicamente lo que hace es tener las funciones para facilitar a todas las personas que tienen ahí problemas de gobierno, ¿verdad? De modo refugiados, de repatriaciones, cuestiones así, pues para eso lo hace también el ACNUR, ¿verdad? Porque muchas veces decimos, bueno, pues, ¿en qué país voy a pertenecer? O problemas que tengan de nacionalidad, pues de esta forma va, ¿verdad? Asilos, toda esta parte la ve el ACNUR. Porque pues si los derechos humanos son universales, pues no importa a qué nación pertenezcas, ¿verdad? También debe de velar por esos derechos. Y bueno, el derecho internacional humanitario, que si recordamos, pues si los derechos humanos se vienen en la parte de la dignidad humana, pues el derecho humanitario también es parte importante del goce de derechos humanos. Entonces, bueno, hasta aquí lo voy a dejar, hasta aquí vendría el examen y pues nos veríamos la siguiente semana básicamente para concluir. Ok, de Ahorita, acuerdo. Ujú. ahorita subo la clase, creo que también la semana pasada me faltó y ya pues con eso estaríamos concluyendo este tercer parcial. Sí, la semana pasada no vi No, nada en no le he Robusto, subido solo vi el que estaba en el foro la tarea. Sí, a ver la si ahorita tarea, la sí. puedo subir. Sí, ya Pues está. bueno, Y entonces son, solo para estar seguro, 11, 2 y 13 son sí, los conceptos, o sea, así la es. tarea que 11, 12 mandó. y 13 son esos y 14 pues lo que vimos hoy sobre derechos humanos. Ok, de acuerdo. Ujú. Sale pues, nos vemos, hasta Dale, luego. nos vemos, gracias. Bye.